8 de la mañana con 30 minutos, ya estamos de regreso. ¿Cómo reaccionar ante una emergencia? ¿Cuáles son los elementos de primera necesidad al momento de evacuar? Se lo vamos a preguntar a Francisco Campos, prevencionista de riesgo de la Asociación Chilena de Seguridad. Francisco, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Es raro, porque uno vive en un país sumamente sísmico, donde tenemos muchos terremotos, sismos, como uno le quiera llamar, porque estábamos hablando de eso, está en general. Pero temblores, sismos y hasta terremotos, digamos, en magnitud, y muchas veces uno no sabe qué hacer. Partamos hablando de los terremotos y luego nos vamos a la posibilidad de que haya un tsunami, porque son dos comportamientos completamente distintos. ¿Qué hay que hacer ante un terremoto? Hola, muy buenos días. Primero que todo, ante un terremoto lo que tenemos que hacer es prepararnos. Primero conocer el lugar donde estamos, conocer nuestro hogar, conocer nuestra oficina, nuestro lugar de trabajo. En el caso de los niños o los alumnos que están en un colegio, poder conocer y empezar a prepararnos a cómo deberíamos reaccionar o cómo va a reaccionar el lugar donde estamos. Entendiendo que todo lo que tiene relación a lo que es terremoto tiene que ver con nuestras normas constructivas. Son temas de seguridad de vida y son temas asociados a cómo se va a comportar la vivienda o el recinto donde estamos. Ahora, eso es un misterio hasta qué pasa, porque en el fondo es un acto de fe que nuestra casa no se nos vaya a caer encima. A ver, en general funcionan bastante bien. Sí, en Chile tenemos una buena construcción. ¿Cuál es la complicación y dónde nos tenemos que preocupar y de qué es lo que nos tenemos que estar permanentemente observando y preparando nuestro lugar donde estamos? Que las vías de evacuación estén despejadas permanentemente. Generalmente uno en la casa hay juguetes, mesas, coche, una serie de cosas que uno las deja en el pasillo. En un terremoto, obviamente, una vez que pase, si no hay luz, nos va a generar un accidente. Y no va a ser precisamente el terremoto, sino que va a ser el entorno que nosotros preparamos para esto. Entonces, la primera recomendación es poder mantener las vías de evacuación despejadas, tener determinado dentro de mi hogar o dentro de la oficina cuál va a ser mi punto de reunión, dependiendo de la magnitud del terremoto o del sismo. Si caen cosas desde el cielo, luminaria, cielo americano, se quebran los vidrios, yo me tengo que proteger bajo una mesa o un escritorio. ¿Cuáles son los sectores o cómo distinguir dentro de la casa de uno los lugares más seguros para estar? Mucho se habla de ponerse debajo del marco de la puerta. Yo no sé si eso es cierto o no. Ese es un mito. ¿Es un mito? Es un mito. Hace un tiempo atrás trabajamos en conjunto con la ONEMI en un documento técnico para poder ir desmitificando ciertas cosas. Hoy día, bajo los niveles constructivos y lo que te explicaba en la norma técnica que existe, el marco de la puerta funciona como para dar un ejemplo, como si fuera un fusible, es un difusor de energía. Por eso se traban las puertas en el marco. Entonces, lo primero que en el fondo va a ceder es el marco de la puerta. Por tanto, es un lugar inseguro. Es un lugar inseguro. Por lo tanto, donde haya una viga, donde pasen estos elementos constructivos, son los lugares más seguros. Ya, ¿y meterse abajo de la mesa? Debajo de la mesa, siempre y cuando no sea una mesa de vidrio, es lo que yo recomiendo y recomienda también la Asociación Chilena, la ONEMI y todas las entidades técnicas. ¿Y si no hay una mesa que no sea de vidrio? Por ejemplo, yo en mi casa mi comedor es de vidrio, o sea, no podría meterme. No, tienes que buscar, o sea, tienes que buscar. ¿Dónde me meto? No, tienes que primero buscar un lugar donde que sea seguro dentro de tu casa, o sea, debajo de una viga, que eso va a evitar que la estructura colapse. Si no tengo identificado eso, está la mesa. Y si no, lo que me tengo que alejar de cualquier elemento que caiga. Y para la gente que vive en un primer piso, digamos, en casa, un departamento, ¿hay que salir de la casa? En el caso de un terremoto, no. Es mejor quedarse dentro. Lo primero que yo tengo que hacer es protegerme. El comportamiento ante un terremoto es distinto a cualquier otra emergencia. Ante cualquier otra emergencia yo me tengo que alejar del lugar del peligro. Esto lo que te voy a decir es muy normal. En el caso del terremoto no tengo a dónde arrancar, porque la emergencia está en todos los lugares. El terremoto no es que esté solo donde yo estoy. Si yo salgo al exterior, pueden caer cosas de altura, en el caso de un edificio. Las condiciones de riesgo son mayores que las que están en mi casa. Perfecto. Y estamos hablando de casas que son que cumplen la norma constructiva, que es la gran mayoría de las casas y oficinas. Claro. ¿Qué pasa en los sectores costeros? Porque ahí cambia esta premisa de que uno no tiene que alejarse del peligro, porque ahí el quedarse en mi casa sí se convierte en un peligro. Entonces estoy aquí con un doble peligro. Por un lado, el terremoto, los daños que esto pueda generar, y el tener que salir de mi casa y trasladarme. ¿Cómo se hace esto? En el caso de aquellas
personas que están en borde costero, al sentir un sismo de magnitudes o intensidades importantes, que estamos hablando con intensidades que no me permita mantenerme de pie, una vez que pasa el terremoto, yo genero la evacuación. No antes, no en el proceso no durante el terremoto, porque tampoco sé cómo se están comportando las vías de evacuación hacia el lugar destinado por este caso el municipio, que es la zona segura. Ya, en ambos casos, para quedarme en mi casa luego de un terremoto, ¿qué es lo que yo debería tener? La otra vez me pasó que un día que se cortó la luz me di cuenta que no tenía una linterna. Tengo la sensación de que tener una linterna hoy en día es una primera necesidad. ¿Qué debería tener yo en mi casa y qué debería tener preparado para una eventual evacuación, el que yo tenga que salir? Mira, hoy día se habla mucho de los famosos kits de emergencia. Sí. ¿En qué consisten y qué tienen estos kits? A ver, en general hay unos que ya están preparados, que traen elementos para potabilizar el agua y tienen un costo X. Pero aquí te voy a hablar de los que uno mismo podría preparar. Claro. Estamos hablando fundamentalmente de que deberían tener linterna, una radio pila. Hoy día existen incluso linternas que vienen con radio y que vienen con cargador para celular. Las radiopilas que tanto se menciona, ¿qué relevancia tiene dentro de un plan de evacuación? Porque tengo la sensación de que muchas veces uno en una emergencia no sabe muy bien lo que está pasando. Nos pasó, por lo menos este terremoto del norte yo no lo viví, pero en el del 27 de febrero, toda la gente que estaba alrededor estaba muy confundida. Y la pregunta, ¿será esto un terremoto? ¿Podrá haber tsunami? La confusión es mucha. Lo más complejo de una emergencia es la desinformación. Y eso precisamente es lo que me genera angustia, genera una serie de condiciones en la gente que es más compleja. Por el hecho de tener una radio pila, tener un medio de poder estar conectado a los medios de comunicación y poder entender qué es lo que está pasando, baja de forma importante los niveles de estrés en la población. Esa es la importancia de la radio. Por supuesto, entonces, es poder estar informado. O sea, las informaciones, todo lo que está ocurriendo, incluso instrucciones podrían llegar desde los medios de comunicación. ¿Qué más debería tener mi kit de emergencia? Una linterna. Sí. Muy importante, muy importante. Hoy día, obviamente, si no tengo estos elementos que son en base a dínamos, que hoy día uno mismo los puede autoenergizar, debo tener un juego de pilas, porque generalmente las pilas terminan o en los juegos de los niños o terminan en otro lado. Si yo dependo o tengo alguna enfermedad, tengo que tener remedio. Y obviamente esto los tengo que mantener, tengo que tener por decir, un juego en esta mochila de emergencia. Alimentos, se habla de barras energéticas. Nada tan grande tampoco que me impida que quepa en una mochila, y estamos hablando de algo que me diera. Yo debiera mantener a lo menos 12 horas, dependiendo de la emergencia. Agua, estamos hablando de 2 litros de agua por persona. Con eso se mantiene 24 horas una persona sin problema. ¿Hay que tomar alguna medida adicional cuando uno tiene niños pequeños? Obviamente. Leche, agua hervida o en general más que agua mineral. Agua mineral sin gas. Yo sin un abuelo puedo hacer una leche fría, pero el agua mineral sin gas dura mucho tiempo, entonces no hay esa complicación de tener que estar cambiando permanentemente el agua. Pañales. Remedio, un termómetro en el caso de guagua. Personas con adultos mayores también, hay algunos que también necesitan pañales, por lo tanto hay que tener ese tipo de elementos. Ya, supongamos que yo ya salí de mi casa y pongámonos de nuevo en el escenario del borde costero, que es donde uno de verdad va a tener que salir. En un terremoto en Santiago o en un lugar donde no haya mar, la gente sale y se queda en la calle, pero ahí no hay más riesgos que lo que pueda caer, etcétera. Pero en el caso del borde costero, la gente sale con mucha premura. Hemos visto que muchos salen en auto y eso me imagino que es absolutamente una mala práctica. ¿Cómo evacuar? ¿Cuáles son las medidas a considerar que uno debe tener en el momento en que se está trasladando desde el punto donde estaba, donde fue el terremoto, hasta llegar a una zona de seguridad, con todo lo que se debe canalizar a través de las autoridades? Pero ¿cómo uno evacuar? ¿En qué actitud? ¿En qué fijarse? Etcétera. O sea, primero hay que entender que yo como residente o visitante de una zona costera, yo debiese conocer las rutas
hacia la zona de seguridad, primero que todo. Y segundo, yo tengo que evacuar en una forma tranquila, pero atento. ¿Qué quiere decir? Yo tengo que estar atento a las condiciones del entorno. O sea, si se cayó un edificio, se cayó un árbol, está bloqueado la calle, y obviamente debería ir con alguna linterna, pues estamos pensando que a esa altura ya no tenemos luz. Y cuando uno lo pilla un terremoto en la calle, ¿qué actitud debe tener? ¿Qué debe hacer? ¿Debe quedarse parado en el punto en el que está? ¿Debe tratar de buscar un lugar seguro? ¿Cuáles son los lugares más seguros? En la vía pública. En la vía pública. Es muy complejo, sobre todo por el tema de los edificios en altura. Por todos los elementos que pueden caer, aire acondicionado, vidrio, restos de cornisa. Claro, sobre todo en los lugares donde hay construcciones un poco más antiguas. La recomendación es alejarnos de edificios en altura, siempre mirar hacia arriba para ver qué es lo que está pasando, si hay cable de tendido aéreo. Hoy día hay algunas comunas donde se privilegia todo lo que es canalización subterránea versus altura, y obviamente mantener la calma y alejarnos de la calle. ¿Ponerse debajo de un árbol es una buena idea? Va a depender de las características del árbol. O sea, hace un tiempo atrás hay árboles que se caen por cantidad de años, por lo tanto como una recomendación general no me atrevería a darla, por lo menos en una ciudad. A lo mejor en el campo sería distinto. Ahora, dentro de la preparación, y ya para ir terminando, uno siempre se pone, y afortunadamente, no sé, en los últimos terremotos ha ocurrido que han sucedido a horas donde las familias generalmente están reunidas, pero una de las cosas más terribles que pasan dentro de las tragedias es el estar todos separados. ¿Cómo manejar esa situación? ¿Cómo preverla? Porque se forma mucha confusión. Si yo tengo a un niño en el colegio, mi marido trabaja no sé dónde, yo estoy en este punto, se corta la comunicación generalmente, solo queda la posibilidad de mandar mensajes si es que entran, digamos. Sí. ¿Cómo planificar esa situación y cuál sería la lógica para poder tener un punto de reunión, me imagino yo, o algún protocolo familiar? Qué buena tu pregunta. Lo más complejo es eso. O sea, la invitación es a que como familia se reúnan, conversen, se pongan de acuerdo. Ocurre generalmente el comportamiento es bien especial. Cuando hay un niño chico, generalmente la mamá va a buscar al niño chico y el papá va a buscar a la mamá. Por lo tanto, nunca se ponen de acuerdo. Y lamentablemente en estas condiciones hay que pensar y hay que actuar en una condición de crisis. No que uno dependa del otro, sino que en el caso de los papás tienen que ir a auxiliar o apoyar o ir a buscar al niño que está en el colegio. Ahora, al más pequeño. Y eso en forma independiente. ¿El colegio puede ser el punto de reunión? Por supuesto. Y si yo tengo más de un hijo, que cada uno tenga a cargo el ir a buscar o sea, claro, en el fondo de antemano estemos de acuerdo, tú buscas a uno y yo busco al otro. Efectivamente, o si tienes hijos grandes que están en la universidad, decir, oye, en la casa es el punto de reunión. Como sea donde estemos, todos llegamos a ese punto. En el caso cuando son niños más chicos, obviamente, ellos, en ese caso va a depender quiénes mandan. Si tienes dos hijos, bueno, a lo mejor ya están en colegios distintos, cada papá tendrá que tener la responsabilidad de llegar a ese lugar. Claro. Ya, pues Francisco, muchísimas gracias por esta entrevista. Si hay algo que nos han ido enseñando estas tragedias es que uno va aprendiendo poniéndose en el caso. En este caso, todos los simulacros que se hicieron antes, los planes de evacuación funcionaron. Por lo tanto, uno entiende que si todos lo hablamos en nuestra casa, que si todos hacemos nuestros propios planes de prevención, en el caso de una emergencia obviamente va a funcionar bastante mejor que si no lo hace. Solo agregar una cosa más. Siempre es bueno mantener un poco de plata en efectivo en la casa. Es súper buen punto, porque los cajeros automáticos colapsan. Exactamente. Sí, así que en eso, un lugar seguro. Gracias, Francisco, que te vaya bien y que tengas un buen día. Muchas gracias.